3 meses en la escuela del Espíritu, séptima semana, sexto día. Lea Hechos capítulo 16, versículo 16 al 24. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Veamos. En Macedonia, los misioneros se asentaron en Filipos, principal ciudad de la región. Allí tuvieron lugar 3 incidentes, de los cuales ya estudiamos la conversión de Lidia. El segundo incidente fue la curación de una muchacha con espíritu de adivinación. Al principio, Pablo no le hace caso a la muchacha o al espíritu maligno que habla a través de ella, pero a la postre responde a ella. Note que lo que el espíritu maligno dice es verdad. Versículo 17. Pero aunque sea verdad, el testimonio de tal espíritu no es bueno. Al fin, Pablo lo reprende y le manda salir de la joven. Es entonces que los amos se molestan, puesto que sanando a la muchacha, Pablo les echó a perder el negocio. Presentaron una acusación contra Pablo y Silas por perturbar el orden, con el resultado que los misioneros fueron azotados y encarcelados. La acusación de perturbar el orden, en contraste con el día de hoy, era muy seria. En algunos casos, el Imperio Romano castigó a ciudades enteras por perturbar el orden. Este era un crimen que bien podía llevar la pena de muerte, pues el imperio estaba muy preocupado porque se mantuviese el orden y no hubiese desórdenes ni motines que bien podrían llevar a la rebelión. Juzguemos. En este texto hay 2 elementos dignos de importancia. El primero es que, aunque el espíritu maligno dice la verdad, Pablo no acepta su testimonio. El testimonio de ese espíritu, aunque parezca bueno, es malo. Desafortunadamente, la iglesia muchas veces se ha olvidado de esto. Repetidamente, porque algún dictador se declara cristiano, o sencillamente porque daba lugar a la predicación cristiana. La iglesia se desentendió de sus crímenes y hasta llegó al extremo de alabarle y ayudarle. Otras veces, porque un personaje es famoso y su testimonio puede llevar mucho peso, algunos cristianos han hecho de esa persona una especie de héroe, aun cuando con sus acciones desmintiera mucho de su testimonio. ¿Cree usted que la iglesia debe aceptar y prestar atención a tales testimonios? ¿Conoce usted casos parecidos en el día de hoy? Por ejemplo, actores, cantantes o atletas famosos que llevan vidas de lujo desorbitado y al mismo tiempo dicen haber nacido de nuevo. Políticos corruptos o insensibles a los débiles y que apelan a los cristianos con testimonios de su propia fe.
En el segundo elemento, el texto nos muestra que las buenas acciones de los cristianos bien pueden acarrearles dificultades. Vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad, un mundo en que muchas personas se aprovechan del mal que otras sufren, como los amos de la muchacha. En tales circunstancias, si aliviamos ese mal, quienes antes se aprovechaban de la situación van a molestarse. Hasta buscan algo de qué acusar a la iglesia sin tener que decir que están defendiendo sus propios intereses. Es por esto que mucho de lo que la iglesia hace resulta controversial. A veces pensamos que la iglesia no debe meterse en nada controversial. Pero el hecho es que el bien es controversial. Cuando la iglesia actúa contra el vicio, siempre hay quien se molesta y busca alguna razón por la cual atacarla. Cuando la iglesia alimenta a los hambrientos, frecuentemente hay acaparadores, negociantes y otros que se quejan porque se les daña el negocio. Cuando la iglesia defiende a alguna persona explotada, siempre hay alguien explotador que dice que la iglesia no debe meterse en tales asuntos. La iglesia no debe tener controversias ni tampoco buscarlas. El propósito de la iglesia no es crear controversias, es servir a Dios, predicando el evangelio y sirviendo a los demás. Pero por otro lado, si esa predicación y ese servicio llevan a la controversia, ello no ha de ser excusa ni causa para que abandonemos lo que estamos haciendo. Actuemos. Piensa en alguna ocasión, lo más reciente posible, en que en su iglesia se habló de hacer algo y se decidió no hacerlo porque era controversial. Medite y ore sobre el asunto, preguntándose si por esa causa se dejó de hacer algo bueno o si la iglesia falló en su misión. Anote sus reflexiones. Hágase el propósito la próxima vez que se objete que algo es controversial, de asegurarse de que eso no se use como excusa para no actuar como lo requiere el evangelio. Anote su resolución. Comparta sus reflexiones con alguna otra persona en su iglesia.